Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que el Señor te bendiga en esta mañana, decirte que este es el día que el Señor ha preparado para tu vida. Hoy quisiera compartir con ustedes una palabra que está allí en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Verso 35. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Bueno, ayer hablé los primeros capítulos de Marcos, hablé del endemoniado de Gadara y de la importancia que Jesús le da a las personas, de la importancia que Jesús le da al hombre. Y aquí vemos la historia de un hombre llamado Jairo. Bueno, la palabra de hoy día se llama venciendo 3 obstáculos para poder ver milagros. Y lo que encontramos aquí es a un hombre necesitado, a un hombre que tenía una situación. Su hija se estaba muriendo. Los otros relatos, en los otros evangelios, dicen algunos que su hija ya había muerto, otros dicen que estaba agonizando. Pero el hecho es que Jairo, cuando viene a Jesús, él viene a la fuente correcta, voy a decirlo así. Podría decir como número 1 que si hay algo que este hombre deja de lado es su posición. Deja de lado lo que él era. A él no le importó su posición. Mire, él no era cualquier persona en Capernaum. Jesús venía de Gadara, había otra vez vuelto a la región de Galilea y llega allí a Capernaum y viene ahora. Dice que Jairo, este principal de la sinagoga, dice que llega corriendo a poder encontrar en Jesús la respuesta a su necesidad. Él era un hombre reconocido, era el principal en la sinagoga, el más reconocido en la sinagoga allí en Capernaum, pero él deja de lado su posición para experimentar lo que él necesitaba, o para recibir lo que él necesitaba, un milagro. Mire, hay mucha gente que a veces necesita del Señor, pero su posición y diríamos su estatus a veces no lo deja venir a Jesús. O a veces, yo siempre hablo, cuando hablo de posición, estoy para el otro lado. Esa gente que se cree demasiado indigna, esa gente que a veces se siente como rechazada, tiene complejos de inferioridad, también a veces les cuesta venir a Jesús. Yo les quiero decir a ustedes, si tú quieres ver un milagro, lo primero que tienes que dejar de lado es tu posición, dejar de lado lo que tú eres. Jairo, hermanos, dice que se postró. La palabra postrarse quiere decir que se tiró a los pies de Jesús y colocó su frente en el suelo y le rogó a Jesús y le dijo que fuera a su casa porque su hija estaba agonizando. Pero a mí hay algo extraordinario, que inmediatamente Jesús, hermanos, le dice a él: vamos. Jesús es como cuando el siervo del centurión, cuando vienen a pedirle a Jesús que vaya a la casa de este centurión, ¿qué dice la palabra? Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Siempre el Señor va a estar dispuesto a ir a tu vida, a ir a tu casa, a ir en tu ayuda. Él, recuerden lo que yo decía, a Él le interesan las almas, las personas. Por eso la iglesia jamás debe de perder el enfoque. O para qué Dios nos ha dejado en estos días, en esta época, en esta temporada, en esta generación. Es salvar almas. Dice que Jesús va con Jairo. Y bueno, y lo segundo que quiero decirle a ustedes, lo segundo que Jairo dejó de lado fue su religiosidad. Recuerde que él era un principal de la sinagoga, él era el encargado de abrir los manuscritos, pasárselo a veces al que lo iba a leer, y era el encargado, diríamos, del templo allí en Capernaum. Y ustedes saben que los líderes de Jairo, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, quienes eran, diríamos, los jueces,
de Israel, ellos estaban en contra de Jesús, pero a Jairo no le importó. Él dejó de lado lo que pudiera decir la gente, él dejó de lado su posición, pero también dejó de lado lo que los demás o su propia manera de ver el reino de Dios, lo dejó de lado, porque sin duda Jairo sabía que Jesús tenía respuesta a su necesidad. Lo segundo que Jairo deja de lado es la religiosidad. Mira, a mí me impacta mucha gente llena de tradiciones y de religión, hermanos, y a veces se está muriendo, pero a veces dicen, no, es que yo no puedo hacer esto porque mi religión no lo permite, o a mí mis líderes me dicen que esto no es de Dios. Mira, yo les quiero decir a muchos de ustedes, Dios es un Dios de lo sobrenatural, y si hay algo que mueve la mano de Dios, cuando tú con fe vienes delante de Él con un corazón humillado. Y bueno, Dios es un Dios extraordinario, Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que puede obrar de miles de maneras. Yo tengo mucha experiencia, yo tenía una cosmovisión de cómo yo pensaba de una manera cómo era la iglesia. Estoy hablando hace 30 años atrás, cuando fui joven y llegué, me enseñaron el legalismo, viví en una iglesia muy legalista, pero con los años estudié la palabra y fui entendiendo, y Dios me ha sacado de allí. Por eso a veces la religiosidad, a veces la religión que te enseñaron, a veces no te permite ver a ese Dios maravilloso, grande, tierno, amoroso, que está dispuesto a tu necesidad, pero tienes que venir con un corazón sincero, humillado. La fuente de la sanidad para Jairo era Jesús, por eso él dejó todo. Y lo tercero, mire, es el temor. Dice que cuando Jesús iba con Jairo para la casa, dice que vinieron a avisarle a Jairo y dijeron, Jairo, no moleste más al maestro porque su hija ha muerto. Mira, a mí me encanta, Jesús lo mira y le dice, Jairo, le toma la mano, así me imagino la escena. Dice, no temas, sino cree solamente. Jairo se llenó, me imagino, de fuerzas, y ahora él deja de lado el miedo y ahora él empieza a creer. Dice que cuando llegaron a la casa de Jairo, dice que estaba la gente allí alborotada, todos llorando, estaban las lloronas y todo el mundo estaba allí triste. Y dice que cuando le dijeron a Jesús que la niña estaba muerta, no, Jesús dijo que ella estaba durmiendo. Yo estos días hablaba de la palabra de fe, de lo que uno dice va a suceder. Dice que Jesús echó afuera a toda la gente, a todos los llorones. Y bueno, yo siempre aquí digo a la gente, Dios no se mueve con gente llorona, Dios se mueve con gente que le cree. En medio de una necesidad, lo que tú tienes que hacer es tener fe y creer. Bueno, y como digo, Jesús llega a la casa de Jairo, entra en la habitación, echa a todo el mundo, entra con sus discípulos, con la madre y el padre de esta niña, y dice que Jesús le habla a la niña y le dice, Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra del Señor que esta niña se levantó, tenía 12 años, y todos quedaron espantados grandemente de lo que Él había hecho. Dios es un Dios de milagro, Él no ha cambiado, Él sigue obrando milagros en este tiempo, con gente que aprende a dejar de lado su posición, con gente que aprende a dejar de lado muchas veces esa religiosidad que no ayuda, y lo tercero, con gente que pierde el temor y cree. Como hemos dicho muchos de estos días, para Dios no hay nada imposible, para el que cree todo es posible. Dios te bendiga en esta mañana, un abrazo y tengas un precioso día. Bendiciones.